Los medicamentos opioides son administrados para el control del dolor nociceptivo inflamatorio somático visceral. Actúan sobre la modulación espinal endógena mediada por distintas familias de neuropéptidos opioides, especialmente las encefalinas y las endógenas. Para poder entender su mecanismo de acción, usaremos esta imagen a modo de ejemplo tanto para el mecanismo de acción de los AINE como el mecanismo de acción de los opioides. En el dolor actúan tres tipos de neuronas nociceptivas, es decir, hay tres niveles de neuronas nociceptivas. La primera es la que está en la periferia, la segunda se encuentra a nivel medular y la tercera se encuentra en el encéfalo. La primera va a captar la señal de dolor y se va a encargar de llevarla hacia la segunda. Va a hacer sinapsis con la segunda en la médula espinal y la médula espinal la va a llevar hacia el encéfalo. En el encéfalo se distribuirá a diferentes zonas, incluyendo al hipotálamo, donde estimulará los núcleos de Rapé y se liberarán diferentes sustancias. En este caso, los neuropéptidos opioides. Estos neuropéptidos opioides van a ser interfaz en la conexión de la primera neurona nociceptiva con la segunda neurona nociceptiva, lo cual va a crear una sinapsis que, para entender cómo intervienen estas sustancias que va a liberar el hipotálamo, hay que entender primero el mecanismo normal que sucede entre estas dos neuronas nociceptivas. Cuando la señal del dolor llega de manera aferente desde la primera neurona nociceptiva, va a crear una apertura de los canales de sodio y de los canales de calcio, los cuales van a permitir la entrada de sodio y de calcio. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el medio intracelular de esta neurona? Que va a haber una hiperpolarización, por lo cual estaríamos dando un estímulo muy positivo y la estaríamos haciendo mucho más sensible para el estímulo de dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando del núcleo de Rapé baja esa neurona e interviene en el proceso de dolor? Que van a haber diferentes tipos de receptores en la primera neurona nociceptiva, el receptor mu, kappa y delta. En este caso usaremos como ejemplo el receptor mu, que cuando se libera una encefalina, esta encaja totalmente con el receptor mu y bloquea los canales tanto de sodio y de calcio. Y si no entra el sodio y el calcio, entonces no va a haber una liberación de una sustancia P o de glutamato. Por lo tanto, no se van a abrir los canales y no va a haber una señal. Y no va a haber una señal de dolor. Pues pasa exactamente lo mismo cuando trabajamos con péptidos opioides. Los péptidos opioides llegan y bloquean este estímulo mediante los receptores mu, kappa y delta, que cada uno controla diferentes partes del cuerpo de manera autónoma. Y al estimularlos estaríamos estimulando su proceso de intervención en el organismo, lo cual describe los efectos adversos que estos medicamentos ocasionan. En resumen, permiten la abertura de los canales de potasio con hiperpolarización celular postsináptica e inhiben la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, reduciendo la liberación presináptica de neurotransmisores. Los medicamentos de la familia AINE constituyen actualmente uno de los grupos farmacológicos más prescritos y consumidos en el mundo. Las razones para su consumo masivo van desde la condición de su venta sin necesidad de receta médica y su uso en diversos síndromes dolorosos. Para explicar su mecanismo de acción, usaremos la misma imagen que con los opioides, como les expliqué en ese caso, solo que en vez de enfocarnos en las señales de las neuronas nociceptivas, nos enfocaremos directamente en la zona de lesión. Cuando tenemos un tejido de cualquier tipo, digamos un tejido epitelial,
y sufre algún tipo de daño, ya sea una laceración, una amputación, una abulsión, pues se libera directamente una inflamación. En esta inflamación se ven mediadas diferentes sustancias, como lo son la interleucina 1 y el ácido araquidónico. El ácido araquidónico pasa por la vía ciclooxigenasa y se convierte en COX-1 y también se convierte en COX-2. La COX-1 es citoprotectora, es decir, se produce constantemente, y la COX-2 es inducida por la inflamación. ¿Cómo la inflamación la induce? Bueno, la interleucina 1 activa el epitelio, el cual genera una migración de células que activan la COX-2 mediante su citotoxicidad celular. Una vez entendido eso, prosigamos a ver qué es lo que pasa con la COX-1. La COX-1 se encarga de crear diferentes sustancias. Podemos encontrar las prostaglandinas, los tromboxanos y las prostaciclinas. Las prostaglandinas aumentan la temperatura en el cuerpo y generan dolor. Los tromboxanos generan vasoconstricción y una agregación plaquetaria. Las prostaciclinas igual agregan una agregación plaquetaria, pero crean vasodilatación. ¿Qué es lo que pasa? Que la COX-2, al ser inducida por la inflamación, crea las mismas sustancias que la COX-1, por lo tanto, y acelera este proceso de inflamación en el tejido. Algo muy importante que destacar, que la COX-1 tiene muchas intervenciones, como la protección de la mucosa gástrica y el flujo sanguíneo renal, la homeostasis en el sistema nervioso, en el sistema inmune, en el sistema pulmonar y en el sistema cardiovascular. Procedemos a explicar cómo funciona el aire. Pensemos en el diclofenaco, por ejemplo. El diclofenaco llega al sitio de lesión y se va a ir directamente a COX-2, pero no está programado, o vamos a decirlo así, no está atraído solo a COX-2, también repercute en COX-1. Entonces esto crea un desequilibrio de todo lo que protege COX-1. Sin embargo, se han desarrollado medicamentos como los selectivos de la ciclooxigenasa que solo inhiben COX-2, pero también tienen sus propios efectos adversos. Vamos a hacer una comparación entre estos efectos en cuanto a los opioides y en cuanto a los AINE. En los opioides vamos a encontrar una disminución de la respiración, alucinaciones, estreñimiento, síndrome de abstinencia, catatonia, una especie de urticaria, cefalia, sudoración excesiva y retención urinaria. Los AINES vamos a encontrar hiperventilación, hepatotoxicidad, úlceras gástricas, nefritis, cefalias, y en los selectivos de la COX-2 vamos a encontrar una trombosis. Cuando se acude al fisioterapeuta, estos efectos adversos pueden repercutir en el paciente, por lo cual el personal fisioterapeuta preparado pudiera dar opciones de tratamiento sin hacer a un lado estos medicamentos que le sirven al paciente, como lo haría a través de la electroterapia, siendo más específicos en la iontoforesis. La transferencia específica de iones al cuerpo con fines terapéuticos se llama iontoforesis. Es un método de tratamiento fisioterapéutico no invasivo basado en la transferencia de moléculas cargadas o polarizadas a través de la barrera de la piel como una corriente continua de baja intensidad, que se llaman galvánicas. Bien, la iontoforesis es usada no solo como un tratamiento, sino también como una herramienta para un diagnóstico. Se da el caso del test del sudor con policarpina, que en la actualidad es una prueba diagnóstica de primer nivel para la detección de fibrosis quística, incluso en niños menores de 6 semanas de vida. Pero también sirve para extraer moléculas en el caso de la hiperpotasemia, extracción de ácido úrico, control de la glucosa e hiperhidrólisis palmar. La iontoforesis solo funciona si el medio acuoso que se usa para esta es un medio acuoso ionizado. En el cátodo, que es donde está la polaridad negativa, se van a repeler los electrones negativos, y en el ánodo, donde está la polaridad positiva, se van a repeler electrones positivos, siendo así el principio de la electrorepulsión, que nos ayuda a introducir medicamentos en el cuerpo de manera no invasiva. Pero, ¿cómo funciona esto en la piel? Hablemos de la anatomía de la piel. La piel consta de la epidermis, dermis e hipodermis. El medicamento ingresa por medio de los folículos pilosos o de las glándulas sebáceas. Según la bibliografía, el medicamento penetra 10 milímetros bajo la piel por electromigración o electroósmosis, que, como vimos en la imagen anterior, se distribuye por la microcirculación de la piel. La diferencia que tiene con los ungüentos y las pomadas es que en las pomadas hay una difusión pasiva, los iones se concentran en el estrato córneo, el efecto es tardío y las dosis no son tan controladas. En la iontoforesis hay una difusión activa, penetra 10 milímetros, hay un transporte de macromoléculas y dosis controlada, los efectos adversos son mínimos.